Gracias, pastor. Buenas noches, iglesia, ¿cómo estamos? Bien, gloria a Dios. Abra su Biblia, vamos a ir un poquito rápido. Sabemos que pues en los viernes es un poquito más reducido el tiempo. Un texto que ya habíamos leído en una predicación anterior, que es el primera de Juan, la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 15. Y le he titulado a esta predicación, reflexión. Vamos a ir, como digo, un poco rápido, orando en la voluntad de Dios. Orando en la voluntad de Dios. Si ya lo es, primera de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 15. Y lo leo en mi versión. En estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta nueva oportunidad que me das, Señor, de compartir tu palabra, Señor, con esta linda congregación y los hermanos que están viendo en su casa o en cualquier lugar en el lugar donde estén, Dios de la gloria. Sabemos que tu palabra no está encarcelada, no está limitada a estas cuatro paredes, Señor. Sabemos que es tan poderosa que puede llegar a cualquier lugar a través de cualquier medio de la gloria, Dios de la gloria. Señor, aquí estoy para compartir tu palabra, tal cual soy, con mis defectos, con mis virtudes. Padre, ayúdame, Señor, para este mensaje. Sabemos que es un tema muy profundo. Dame la sabiduría, dame el entendimiento, Dios. Aparte de lo que hemos preparado, Señor, yo sé que puedes hablar a través de mí. Yo sé que tu Espíritu Santo puede hablar a través de mí, Dios de la gloria. Y que esta noche, Señor, salgamos edificados a través de tu palabra con esta enseñanza, Dios, con esta prédica, Dios de la gloria. Espíritu Santo, soy todo tuyo. Renuncio a todo derecho. Renuncio, Señor, a toda cosa que no venga de tu Espíritu, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Como le dije, tome su lugar, iglesia. Le titulé Orando en la voluntad de Dios. ¿Y por qué estoy tratando de este tema de orando bajo la voluntad de Dios? Porque a veces pensamos que cuando Dios no nos oye, pensamos que es la voluntad de Dios que no, o sea, no es la voluntad de Dios que nos permita o nos bendiga con lo que estamos pidiendo. Pero a veces sí es la voluntad de Dios. Simplemente hay que ser un poquito insistentes, un poquito estar allí. Y tengo pasajes para decirle que sí es así. Jesús mismo hizo, pero hay cosas también que sí que son la voluntad de Dios de no dárnosla. Hay que entender también esa parte, que hay cosas que aunque pidamos y pidamos y pidamos, Dios no la puede conceder porque sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Y sabemos y esto lo podemos ver, la voluntad de Dios, podemos verlo no solo en este pasaje, dice que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos puede dar. O sea, conforme a la voluntad de Dios. O sea, dentro de la voluntad de Dios. Y también en la oración modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos del famoso Padre Nuestro, ¿no? Y dice ahí que hágase tu voluntad. Desde que Dios o Jesús empezó, dejó ese patrón, la voluntad de Dios siempre está allí. Entonces regreso a lo mismo. Pidamos las cosas que están bajo la voluntad de Dios. Por eso le titulé Orando en la voluntad de Dios. Pero no caigamos también, como le digo, que estemos ahí orando, pidiendo y no vemos el resultado de nuestra oración y tal vez nuestra fe o nuestra
ánimo de pedir a Dios caiga o nos desanimemos, digan, bueno, creo que no es la voluntad de Dios de recibir esto, pero tal vez sí. Ok, vamos a ver un pasaje rápido en Lucas 18, donde se refiere de la mujer, de la viuda con el juez injusto. ¿Recuerdan ese pasaje? Te voy a tratar de parafrasear, para no, pero si quieres buscarlo, está en Lucas, San Lucas, capítulo 18, los versículos desde el 1 hasta el 8. Pero el contexto o la historia o la parábola, porque realmente una parábola que Jesús cuenta, una historia que Jesús cuenta, que había una mujer, una viuda, que iba al juez y para pedirle que le hiciera justicia una y otra vez. Pero aquí hay algo muy importante. Al juez que estaba yendo a preguntarle, a pedirle esta justicia o que le hagan justicia, era un juez injusto, o sea, corrupto en pocas palabras. No era como para decir, wow, hay que ayudar a esta mujer. Pero lo que hizo esta mujer es ir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y en pocas palabras cansó al juez y dijo al juez, pues vamos a hacerle justicia. Y le hacen justicia. Y esto, si lee bien el pasaje, está en el contexto de la oración. Dice después de, si el juez injusto le hizo caso a esta mujer, ¿cuánto más tu Padre Celestial? Por eso le digo que a veces no vayamos a caer en el pensamiento que llevamos años y años y años orando por algo o por alguien y no vemos resultado y nos desanimemos. Le comparto un breve testimonio que me compartieron por una pastora del área donde me invitaba. Ya no está pastoreando la hermana, ya es mayor. Me invitaba a predicar bastante en su iglesia. Y me decía que le duró 35 años orando por su hijo para que viniera en los pies de Cristo. 35 años, imagínense, toda una vida orando, pidiéndole a Dios. Tal vez muchos dirán, ya lo dejamos por ya que haga lo que quiera, yo ya me cansé de orar por él. Y no, y fíjese que un día me cuenta la hermana que su hijo le llama, mamá, ¿sabe qué? Anoche fui a la iglesia, me invitaron y fui a la iglesia y acepté a Cristo. Amén, amén. Y eso es lindísimo, lindísimo, ¿no? A lo que quiero llegar, iglesia, cuando está en la voluntad de Dios, tarde o temprano, llega. Por eso no nos desanimemos de estar pidiéndole a Dios. No nos desanimemos de decir, no, Dios no nos escucha. Un ejemplo, nada más esto como ejemplo, ¿no? Que estuviéramos en el ministerio, que veamos el ministerio que no crece. Pero ¿saben qué? En la voluntad de Dios está que la iglesia crezca. Entonces, tarde o temprano, si estamos en la viña, si estamos trabajando para Dios, Dios va a crecer la obra. Es cuestión de tiempo, es cuestión de trabajo, es cuestión de pedirle a Dios. Está en la voluntad de Dios. Lo que no está en la voluntad de Dios es tirar la toalla. Eso no está en la voluntad de Dios. Por eso, iglesia, cada vez que oremos y no veamos respuesta, dirá usted, es cuestión de tiempo. Es cuestión de esperar. Y mire, también hay que caer en la otra parte de que se hace todo de un ejemplo de un familiar o una persona enferma. Se está orando para que pedirle sanidad a Dios. Se le está llevando al doctor. Se está haciendo lo humanamente posible y lo espiritualmente posible. Y de todas formas, Dios
decide llevárselo, también estaba en la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? A lo que quiero llegar con este punto es, tampoco nos desanimemos de decir, Señor, no es lo que yo quería. Yo quería que mi familiar, mi hermano, mi mamá, mi papá o X persona quería que ella o él viviera, pero te lo llevaste. Estoy molesto contigo. Estaba en la voluntad de Dios. Estaba en la voluntad, estaba bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se hizo lo humanamente posible. Se llevó con los doctores, se oró y al final de cuentas Dios lo llevó. Pero no se preocupe, no se preocupe por eso. ¿Saben cómo es la voluntad de Dios? Amén, Mario. Es Romanos 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, si un día nos pasa algo así que una enfermedad que nos caiga y se está orando, la iglesia está orando, estamos pidiendo oración, se nos está tratando médicamente y no vemos la respuesta, no nos preocupemos. Estamos bajo la voluntad de Dios. Está en la voluntad de Dios. Y le voy a decir también, hay cosas que Dios no va a quitar. Hay enfermedades o cosas que Dios no nos va a dar. Algunas sanidades que Dios no nos va a dar. Usted dirá, ¿por qué, Héctor? Porque hay ejemplos bíblicos para eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice la Biblia, dice que 3 veces, dice, le he rogado al Señor que me quite este aguijón. Y en la tercera vez Dios le da respuesta: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí me entiende? Que a veces vamos a estar orando, recibiendo tratamiento médico, etcétera, y parece que Dios no nos escucha. Digo parece, porque Dios no se escucha. Pero Dios simplemente no nos da la sanidad o la respuesta, o lo que fuere, ¿no? A lo que quiero llegar es, eso es también parte de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Si tal vez Dios nos sanara, Dios es omnisciente, sabe, ¿no? Sabe las cosas. Si tal vez Dios nos sanara, nos alejaríamos de Él. Pues diría Dios, este es mío. Yo sé que si lo sano, se alejaría de mí y ya se perdería. Entonces, todas estas cosas, iglesia, es solo para animarle que aunque no veamos respuesta rápida, porque yo creo que es lo que nos calcome, que a veces no vemos respuesta rápida, que estamos acostumbrados que en la vida que llevamos ver cosas así. Quiero invertir y recibir mis ganancias luego. Y así, todo bien rápido. Pero en las cosas de Dios a veces es tranquila la cosa, a veces es calmado, a veces. Y recordemos que es en los tiempos de Dios. Si estamos en la voluntad de Dios, estamos orando bajo la voluntad de Dios, los tiempos de Dios se respetan. Dios los va a hacer en su tiempo. Por eso a veces no nos desesperemos. No nos desesperemos, digamos, no, parece que esto no está funcionando. No se preocupe. Sigamos orando. Bueno, iglesia, y también para los que no ven, los que nos ven, si hay algo que estamos pidiendo a Dios y no vemos respuesta aún, sigamos pidiéndolo, porque eso sí está en la voluntad de Dios, el de pedir y se los dará, tocar y se le abrirá. Y podemos ver un sinfín de pasajes donde como el apóstol Pablo nos invita a decir,
orad. En todo tiempo orad. Orad sin cesar. Orad por los hermanos. Orad por esto. Orad por aquello. Entonces sí es estar en la voluntad de Dios, la oración. Eso sí está en la voluntad de Dios. Entonces hay que ser obedientes a la palabra de Dios, orando, dando gracias. Y mire, hay una infinidad de pasajes donde dice orad, orad en todo tiempo. Se recuerda que el apóstol Pablo decía, me he pasado noches orando por ti, por Timoteo, en mis memorias oro por ti, y orando por orando por aquello. Entonces, algo muy, muy claro, que en la voluntad de Dios está el orar y pedir por lo que se está pidiendo, obviamente, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es, no desfallezcamos. No desfallezcamos de cuando veamos 1 año, 2 años, 3 años o más que no vemos respuesta. No desfallezcamos. Humanamente sí. Tal vez diría, pero seguimos orando, seguimos orando, seguimos orando. De lo que se puede decir es que orar es orar y accionar. O sea, si hay algo que se tiene que hacer como por ejemplo una congregación, oramos y accionamos. Oramos y accionamos. Van de la mano. Oración y acción. No es nada más orar y que Dios haga lo que el resto, ¿no? Hacemos la parte también espiritual, también hacemos la parte práctica. Bueno, iglesia, es lo que le quiero dejar en el corazón, que si estamos pidiendo las cosas que están bajo la voluntad de Dios, tenga por seguro que la vamos a recibir, porque lo dice la palabra. Le vuelvo a decir a leer el pasaje de Juan, dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. En el 14, y esta dice es aquí, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si estamos orando bajo la voluntad de Dios, vamos a recibir lo que estamos pidiendo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso no se lo puedo decir. Eso sí, no, yo no se lo puedo decir. Porque es Dios en su sola potestad. ¿Cuándo? No sé. ¿Dónde? Tampoco. ¿Cómo? No lo sé. Porque Dios obra de diferentes formas. De lo que sí le puedo decir, que Dios lo hará. Eso sí se lo puedo garantizar, porque lo garantiza su misma palabra. Eso sí se lo puedo garantizar. Y también le puedo aconsejar que no desfallezcamos. No desfallezcamos. Como el pasaje de la parábola de la mujer, del juez injusto. Una y otra vez, una y otra vez. Tal vez dijo el juez, ya me cansó, ya me agotó la paciencia, ya la tengo, como diríamos los mexicanos, ¿no? La tengo aquí hasta en el copete, ya como diríamos, ya hasta la sueño. Y pues tomó acción. Entonces dice Dios, ¿cuánto más su Padre Celestial que dará las cosas? Entonces, iglesia, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y usted dirá, ¿y cómo sabré la voluntad de Dios? Fácil, eso sí. Esto. Si está aquí, Dios se lo puede dar. Dios se lo puede dar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No lo sé. Eso sí no sé. Eso sí, hay alguien que lo sabe, qué bueno, yo no lo sé. ¿Por qué le digo que si está aquí? Dice la palabra que Él no es hombre para mentir y hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo puso aquí, Él respalda su palabra. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús damos gracias.
Oh Señor, gracias por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te puedo pedir en este momento, Dios, que nos ayudes de hoy en adelante, Dios, de orar y pedirte conforme a tu voluntad, conforme a las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, tal vez las cosas que el deseo de nuestros ojos, el deseo de nuestra carne, todas esas cosas, Señor, que no te honran a ti, yo estoy seguro que no es parte de tu voluntad, Dios de la gloria. Yo sé que hay necesidades que tú puedes suplir. Las cosas, Señor, que tú tienes para nosotros, a veces es cuestión de pedirlo. Es cuestión de estar pidiendo una y otra vez. Una y otra vez. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tomar ese carácter, a tomar esa actitud de venir a tu presencia y pedirte. Tú nunca nos has dicho que no pidamos. Has dicho todo lo contrario, que te pidamos, que tú nos darías conforme a tus riquezas en gloria.